Bueno, bueno, primero vamos a orar. Oremos para que el Señor nos hable en este estudio y para que pues Dios nos dé entendimiento y que también este estudio pueda ser ligero, porque su palabra la verdad que es bastante ligera y a veces como que siento que queremos entender tanta profundidad, pero también la sencillez de su palabra nos llega pues al corazón. Así que bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día, Padre, porque tú nos das un día para reposar, un día para estudiar más de ti, Señor. Padre, hoy que estamos delante de ti, te pido por todas esas mujeres que estamos aquí, Señor, para que tú nos ayudes a, Señor, no solo escuchar tu palabra, sino a ponerla por obra, Señor. Sabemos que todos estos estudios que estamos viendo, quizás la mayoría de profecías ya se cumplieron, Señor, pero aún quedan muchas por cumplirse, Señor, y tu palabra es tan real y es tan cierta, Señor, que te pedimos que tú nos ayudes a tener nuestra mente, nuestro corazón abierto para que podamos volvernos a ti, Señor, para que nuestro arrepentimiento sea sincero y para que, Señor, a pesar de todas las pruebas y dificultades que puedan haber en esta vida, Señor, podamos ver tu mano en cada una de ellas, Señor, y que podamos entender qué es lo que tú nos quieres hablar a través de todos los procesos y que así como Israel, Señor, quizás escuchaba y veía todas tus cosas, Señor, que nosotros podamos, a diferencia de ellos, volvernos de verdad y de corazón hacia ti, Señor. Por favor, te pido que tú nos guíes, Señor, y que podamos aprender más de tu palabra para poder tener un corazón conforme al tuyo. Gracias, Señor. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. 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 Bueno, como les digo, este estudio es bastante, o sea, me gustó mucho. Siento que Dios me habló mucho a mi vida y que espero que también pueda hablar mucho a la suya. Bueno, como sabemos, el capítulo va a mostrar las profecías más poderosas sobre el juicio de Dios a Israel y habla mucho del pecado y la falta de justicia en el país. En el capítulo 3, que justo dio la señal la semana pasada, vimos cómo Dios advierte a Israel y muestra como pueblo elegido que había una responsabilidad mayor. O sea, le dice, ustedes son mi pueblo escogido y por eso a mayor responsabilidad, bueno, tienen a mayor rango, mayor responsabilidad. Entonces Dios les recuerda claramente que este privilegio viene con esa gran responsabilidad. Y en este capítulo 4, Amós va a presentar una serie de acusaciones contra el pueblo de Israel. Básicamente les va a decir que a pesar de los juicios anteriores de Dios, siguieron ignorando las señales y continuaron con su comportamiento pecaminoso. Este libro, no sé si ya lo hemos mencionado antes, pero justamente en el contexto de este libro, eh, Israel estaba en una relativa prosperidad, no es que era muy adinerado, pero sí tenía bastantes riquezas y también había a la par de esos, mientras hay riquezas, hay injusticias. Entonces, aunque Israel había alcanzado cierto nivel de riqueza, lo había hecho a costa de los pobres y de los más vulnerables. Y por eso el sistema se había vuelto muy corrupto. Los ricos se hacían más ricos, eso es lo que pasa también actualmente. Los ricos se hacen más ricos, mientras que los pobres se hacen más pobres. Y por eso Amós confronta al pueblo de Dios de muchas maneras. Este estudio lo hemos dividido en tres partes. Primero, la confrontación a los poderosos, después el sarcasmo sobre la falsa religiosidad y el tercero, los intentos de Dios para llamar al arrepentimiento. Estas son las tres secciones que se encuentran en Amós 4. Bueno, primero vamos con la confrontación de los poderosos. Acompáñenme en Amós 4.1, si todos ya tienen, estoy viendo sus camaritas, así que vámonos a Amós 4.1, que igual se los he dejado en la pantalla, pero en Amós 4.1 dice, oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantás a los menesterosos y que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Entonces, todo este versículo forma parte de este mensaje profético a las personas a que Amós les quiere hablar. Y en este caso, también para hacer un resumen, Amós fue llamado por Dios para pronunciar juicio sobre el reino del norte de Israel. A pesar de que él era un pastor y cultivador de higos en el reino del sur, o sea, tenemos el reino del norte y el reino del sur, él vivía en el reino del sur, pero a pesar de eso, Dios lo mandó a profetizar al reino del norte. Entonces fue enviado a la parte del norte para hablar sobre los abusos y la corrupción que estaba ocurriendo, especialmente entre los ricos y poderosos. Entonces, este versículo que acabamos de leer, este que dice vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, bueno, muestra como muchas imágenes fuertes. Entonces, nos hemos de preguntar,
¿Qué tiene que ver esto con la presión de los pobres? ¿Qué tiene que ver las vacas de Bazán? Y ahora vamos a profundizar en cada parte para entender mejor. Bazán era una región, aquí, perdón. Bazán era una región al este del río Jordán que era conocida por sus pastos fértiles, ricos. Vemos aquí no les traje la foto de Bazán, porque no habían como imágenes que nos describieran bien, pero se podrían imaginar que si tenía muchos pastos fértiles donde las vacas podían pastar, la región producía un ganado, o sea, unas vacas de alta calidad y por tanto las vacas de Bazán eran famosas por ser gordas, robustas, bien alimentadas y sanas. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 32:14, donde también menciona la riqueza de Bazán como un lugar de una buena alimentación. Así que cuando Amós habla de las vacas de Bazán, no está hablando tanto de estas vacas literales, sino que se usa esta imagen para referirse a un grupo de mujeres ricas que vivían en Samaria, es decir, en la capital del norte. Estas mujeres, como aquí les traje una imagen, eran esposas de los ricos y de los poderosos de Israel. Y Amós la describe como vacas para demostrar que vivían rodeadas de lujos y sin preocuparse por los demás. Entonces aquí vemos o sea, como una metáfora también, porque lo que él quiere decir que al igual que el ganado que está bien alimentado, que está gordo, que está lleno de comida, o sea, el ganado cuando come mucho, bien gordo y bueno, pasa durmiendo también, las mujeres estaban disfrutando de esta vida tan cómoda y lujosa, pero lo peor de esto es que luego, por eso Mo sigue diciendo, es que lo hacían sin importarle las injusticias que estaban cometiendo contra los más pobres. Y para entender un poco de este contexto de Israel, las mujeres de la clase alta tenían esta gran influencia en la administración del hogar y en algunos asuntos sociales. Por eso Amos critica que ellas estaban tan enfocadas en sus propios placeres, querían como, o sea, se parecían a estas vacas porque estaban tan enfocadas en su yo, estaban tan enfocadas en ellas, en alimentarse, en saciarse, que no, o sea, que no solo ignoraban a los demás, sino que apoyaban a que se oprimiera a los pobres. Por eso cuando hemos mencionado las vacas de Bazán se refiere a las mujeres de clase alta que, que pues vivían en Samaria. Y justamente aquí vemos que se menciona el monte de Samaria. Entonces, cuando vemos esa referencia también, yo dije, bueno, obviamente Samaria queda en un monte, pero ¿por qué lo menciona? Y lo menciona también porque no solo era el lugar físico donde vivían, sino que también menciona como que el carácter. Quiere hablar un poco más del carácter. Samaria no era ya solo el lugar físico, sino que también representaba la actitud, una actitud rica, una actitud orgullosa que se había alejado de Dios y su misericordia. Y como lo hemos visto en algunos otros lugares, también los montes representan la idolatría. Entonces, como que aquí Amos ya está haciendo referencia. Oigan ustedes, mujeres ricas de Bazán, mujeres que se parecen a las vacas engordadas, que están en ese monte, que están en el monte de la idolatría, que están en el monte, bueno, que están en ese monte alto donde ustedes creen que son ricas, que son bien orgullosas. Entonces continúa diciendo, que oprimas a los pobres, que quebrantas a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Aquí tenemos tres cosas importantes que tenemos que destacar de este versículo. Primero, ahí no puedo hacer zoom. Ahí. Bueno, primero aquí vemos que dice que oprimís a los pobres, que quebrantáis a a los menesterosos y que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Entonces, la primera parte, cuando dice que oprimes a los pobres y que quebrantas a los menesterosos, Amos señala uno de los pecados más graves que los ricos, que en este caso serían las vacas de Bazán, cometían, que era la opresión a los pobres. Y esta palabra que aquí vemos que es oprimir o quebrantar, en hebreo se usa la palabra rotzatzot, que significa aplastar, abusar o hacer violencia. Entonces, a mí me impacta esto porque no es que simplemente los están ignorando, sino que están activamente perjudicándolos. O sea, no están como ignorando a la gente, ignorando la injusticia, sino que están oprimiéndolos, quebrantando pues justamente a los pobres. Y yo me pregunté aquí, ¿cómo podrían oprimir a los pobres?
Y esto lo podemos ver también en Amós 2:6-7. En Amós 2:6-7 vimos que vendían al justo por plata, al pobre por un par de zapatos, es decir, que había una explotación brutal y una indiferencia a las necesidades de los demás. Pero aquí lo que se dice es que creaban también sistemas injustos para mantener a los pobres en la pobreza. Entonces, quién sabe que como ellos estaban viviendo también en un contexto agrícola, se pudieron haber aumentado los impuestos sobre los campesinos. Estuve leyendo que también quizás para que los oprimieran de una forma más beneficiosa para ellos, al no pagarles los convertían en esclavos. Entonces, en conclusión, lo que dice aquí es que estas mujeres, por extensión, sus maridos, vivían en el lujo mientras oprimían activamente a los más débiles. Es decir, que usaban su poder y su influencia no para ayudar, sino para explotar a los pobres. Y al final hay algo como súper chiquito que dice también que dices a sus señores, traed y beberemos. ¿Eso qué significa? Que las mujeres no estaban no solo no preocupadas por el bienestar de los demás, sino que querían satisfacer sus propios placeres, diciéndole a sus esposos, tráiganme más bebida, necesito que me satisfagas. Hombre, tráeme más vino o tráeme más sidra, tráeme algo que, o sea, que también el hecho de decir, traed y beberemos, hace un poco más alusión a la lujuria, al deseo de querer más, al deseo de compartir estos lugares de idolatría que en general se tenía con muchos hombres. Entonces, ya solo con ver este versículo nos deja muchas enseñanzas. O sea, al principio hablar de que empiezan Amos 4:1, oigan esas palabras, mujeres de Basán, mujeres de Samaria, mujeres poderosas, mujeres ricas, gente rica, eh, que son como las vacas engordadas, que están en este monte de la idolatría, en este monte de Samaria, que oprimen a los pobres, es decir, que aplastan activamente a los que no tienen dinero, que quebrantan a los mismos menesterosos y que dicen a sus señores, o sea, y que se aprovechan del resto para satisfacer sus necesidades, está hablando como que está dirigiendo esta profecía a estas personas. Entonces ya con este versículo podemos aprender varias cosas. Podemos aprender, tenemos como varias conclusiones, por decirlo así, en este versículo de aquí. Primero tenemos que aprender que tenemos que tener cuidado con el materialismo y el egoísmo. La riqueza o la comodidad no es en sí mala, eso ya lo hemos visto en varios estudios. La riqueza o la comodidad no es mala. Pero si nos volvemos insensibles hacia los demás mientras buscamos nuestro propio bienestar, claro que sí nos estamos alejando de Dios. La segunda es que tenemos que usar nuestra influencia para bien. Aquí se los voy a hacer. Bueno, tenemos que usar nuestra influencia para bien. Las mujeres de Samaria usaban su influencia para beneficio propio. Hoy muchas de nosotras, mujeres, tenemos influencia en nuestra familia, en nuestros hogares. Quizás alguien tiene influencia en una comunidad más grande, tiene un trabajo, es influente en su trabajo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo estamos usando nuestra influencia para poder ayudar a los demás? O para simplemente que no se cumplan injusticias. Otra de las cosas que podemos aprender de estas mujeres de Bazán, que no tendríamos que ser así, es que tenemos que tener sensibilidad hacia los necesitados. O sea, a mí me impactó mucho porque una parte clave del versículo es la denuncia a la insensibilidad hacia los pobres y los necesitados. Entonces, Dios nos está invitando que tenemos que estar atentas a las necesidades a nuestro alrededor y a preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a mi prójimo? No digo para ayudar a una organización, ayudar a alguien que no conozco, que está muy lejano y necesitado, sino a alguien que está cerca. ¿Cómo puedo actuar desde mi posición y desde lo que yo puedo bien con esa persona que necesita? Y por último, tendríamos que tener en cuenta que estas mujeres no actuaron con compasión. Entonces nosotras tenemos que actuar diferente a ellas, es decir, con compasión. Jesús nos mostró mucho en todos los evangelios, nos muestra cómo Jesús fue y cómo es compasivo, cómo el mismo Dios es compasivo, cómo en toda la Biblia mostramos la compasión de Dios al no matar al pueblo que merecía también o al compadecerse de las necesidades simplemente de sus hijos. Entonces, bueno, esto es lo que nos está hablando Amós aquí. Dios nos está diciendo que esta profecía
va para las personas que tampoco se compadecen del resto y que usan sus riquezas para matar al resto. Hasta aquí vamos solo con el versículo 1 y me impacta mucho que ya desde el versículo 1 al primero que confronta es a los poderosos. Entonces, por eso es que el resumen de esta primera, no de la primera sección, sino de este primer versículo, es que nosotras como mujeres tenemos que tener un corazón sensible al Señor, tenemos que tener un corazón sensible a escuchar su palabra, porque aquí le está hablando a la gente rica que es rica y mala. Aquí no hablamos de gente rica y poderosa que hace bien a los demás, sino que en su corazón hay maldad y en su corazón quiere tener más riquezas a causa del desprecio del resto. Entonces vamos a continuar con Amós 4 del 2 al 3. No sé si todos están bien, todos vamos siguiendo ahí Amós. ¿Sí? ¿No? ¿Hago el resumen? Sí, no, Ñañi, súper bien. Por ahí nos han escrito que puedes hacer un poquito más grande porque las letritas chiquititas no se logran ver. Ah, ya, sí. Sí, eso. Genial. Bueno, listo. Em, bueno, pero entonces todos vamos bien. Ya. Entonces, continuamos con Amós 4 del 2 al 3 y ahora ya aparecería un poquito más grande. En Amós del 4 del 2 al 3 continuamos leyendo. Jehová el Señor juró por su santidad. Recordemos a quién le está hablando. Le está hablando a las personas ricas y poderosas. Entonces continúa diciendo, el Señor, Jehová el Señor juró por su santidad. Y aquí vienen días sobre vosotros en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados del palacio, dice el Señor. Entonces aquí ya vimos que anteriormente le estaba hablando a esta gente que es rica, que es poderosa, que hace mal al resto, y por eso dice, el Señor, al ver tu maldad, está jurando por su santidad. Y aquí vienen días que los llevarán con ganchos y a sus descendientes con anzuelos. Y cuando en la Biblia escuchamos que Dios jura por su santidad, sabemos que el asunto es serio. Ya cuando Dios dice, yo lo juro por mi santidad, eso es, sabemos que, bueno, que es más serio que la seriedad. La santidad de Dios es uno de los atributos más importantes, pues representa su pureza y la separación del pecado. Entonces, cuando Dios hace un juramento basado en su santidad, está declarando que su juicio va a ser firme y va a ser inevitable. Entonces, como spoiler, era lo que Amos anuncia es que el juicio viene y será severo. Las mujeres y los esposos que habían abusado de su posición iban a ser llevados en cautiverio. Amos no está suavizando las cosas. Aquí él habla de un castigo gráfico mencionando ganchos, anzuelos de pescador, y aunque esto suena muy brutal, la verdad que sí lo era. Em, bueno, primero vemos que dice acá que iban a ser llevados con ganchos. Entonces, cuando dice que iban a ser llevados con ganchos, eh, eran usados por bueno, los ganchos en sí eran usados por los asirios, que, bueno, como ya sabemos, es un imperio conocido por su brutalidad, y estos ganchos de metal se clavaban en la nariz o en los labios de los prisioneros y los forzaban a caminar en largas filas, no solo bajo un control físico, sino también como una humillación pública. Era una forma de decirle al resto de las personas, al resto de los pueblos, que los cautivos habían perdido completamente su libertad. O sea, imagínense que eran tan brutales estos castigos que ustedes podían, bueno, no encontré imágenes como tal, pero sí habían explicaciones en internet donde dentro de la boca o dentro de la nariz se clavaban estos ganchos, como ven aquí en este emoji, eh, se clavaban estos ganchos en la nariz o en la boca y se los arrastraba de una forma brutal para que pudiesen caminar. O sea, aquí Dios le está diciendo, yo juro por mi santidad que va a venir esta desgracia sobre ti. Y estos pueblos, los pueblos asirios, sí que tenían este tipo de control sobre sus cautivos. Entonces, entonces al principio dice que vendrán días sobre vosotros que los llevarán con ganchos, es decir, con estas técnicas de captura que eran muy brutales, porque eran muy feas. Después, no solo dice que se los vayan a llevar con ganchos, es decir, con estos que vemos aquí de los peces, sino que a vuestros descendientes se los va a llevar con un anzuelo de pescador.
Y los anzuelos eran otra herramienta para controlar a los prisioneros. Los asirios los usaban para transportar a la gente como si fueran animales. Entonces, este castigo sí que era cruel y para hacer las cosas peores, Amós menciona justamente aquí que este castigo no solo era para ellos, sino también para sus descendientes. Y como siempre he escuchado, todas las mamitas mencionan que es peor el castigo para tus hijos que para uno mismo. Entonces, imagínense que acá le está diciendo, bueno, y este castigo no solo va a ser para ti, sino también para tus hijos. Entonces, aquí lo que Dios dice es que nadie va a quedar fuera de esta destrucción. Pero luego añade y dice, y saldréis por las brechas una tras otra y serán echadas del palacio. Y esto significa que cuando el enemigo iba a atacar, las mujeres serían llevadas por estas brechas, son como esos huequitos que quedan en las murallas, lo que simboliza que iba a haber una fuga muy desorganizada, muy desordenada, que a algunas mujeres le iban a caer los escombros mientras trataban de llevárselas o sea, cautivas. Es decir, que iba a haber un caos total y serían echados de todos los palacios, perdiendo completamente su vida cómoda y todos los privilegios que tenían. Básicamente, ya hemos visto aquí que Dios está diciendo, bueno, ustedes, personas que son adineradas, que aparte de tener mucho dinero, hacen mal con ese dinero, tratan de oprimir a los pobres, el Señor está jurando por su santidad que va a venir días sobre ellos, que los van a llevar con ganchos y que su castigo va a ser terrible. Y aquí ya nos preguntamos, ¿se cumplió esa profecía? Sí, esa profecía se cumplió históricamente cuando los asirios conquistaron el reino del norte en Israel en el año 722 a.C. Entonces, ya sabemos que esto se dio en el 722 bajo el reinado del rey asirio Salmanasar y luego de Sargón II. Los asirios invadieron Israel, sitiaron su capital y finalmente destruyeron el reino. Lo que Amos predijo sí sucedió y las tácticas brutales de los asirios quedaron registrados. Hay un registro en el relieve del palacio de Sennacherib en Nínive, pero no lo pude encontrar, así que no se los puede traer. Y ahí se ve las imágenes de los prisioneros con ganchos en la nariz, exactamente como describamos. Justamente aquí no podemos ver que los tenían en la nariz, pero sí podemos ver también que ellos usaban un tipo de anzuelos para golpear a la gente mientras iban caminando, o sea, como le hacen a los animales. Y hay algunos versículos que también respaldan esto, que a mí me impactó, que no sabía, justo cuando le estaba contando a mi esposito, él me dijo, pero eso está en Ezequiel. En Ezequiel 19 del 8 al 9 dice, las naciones vecinas se juntaron con la intención de apresarlo, le tendieron una trampa y Joaquín cayó en ella. Le pusieron un gancho en la nariz y se lo llevaron al rey de Babilonia. Lo encerraron en una jaula y no volvieron a oírse sus rugidos en las montañas. Y a mí me impacta esto porque, o sea, todos los reinos y todos los que fueron cautivos fueron llevados cautivos de esta misma forma tan brutal y dura como justo Amós lo está diciendo. Y aquí, cuando estaba buscando qué otras cosas hacían los asirios para cautivarlo, eh, había algo que ellos que remarcaban mucho en los estudios, es que los asirios no solo conquistaban, sino que ellos deportaban a la población y eso lo hacían para desarraigarlos culturalmente, dejando lejos, o sea, los dejaban lejos de su hogar, lo que debilitaba su identidad como pueblo. Lo que ellos hacían era no solo llevarlos a, a un lugar o al lugar que ellos habían conquistado más lejos que pudiesen, sino no solo para que, o sea, se desarraigaran de su cultura o pudiesen volver rápido, como cercanamente a su pueblo, sino que ellos también querían debilitar la identidad como pueblo, en este caso como el pueblo de Dios. Y por eso este exilio, justamente en el año 722, fue tan devastador que las 10 tribus del Reino del Norte se conocen ahora como las tribus perdidas de Israel, porque después de esto nunca regresaron a su totalidad y los que estaban cerca tampoco nunca volvieron o quisieron volver. Y bueno, Dios estaba usando este juicio como una criba, una forma de limpiar y dispersar al pueblo, y lo vamos a ver más adelante en Amós 9. En Amós 9 dice, porque he aquí que yo mandaré a recoger a la casa de Israel entre todas las naciones como se recoge el grano en una criba, y no caerá sobre la tierra ni un grano. Entonces,
La lección aquí es un poco clara que cuando Dios hace un juramento por su santidad, está advirtiendo que su justicia es innegociable. Los abusos de los ricos y los poderosos no iban a quedar impunes, y aquellos que pensaban que su estilo de vida lujosa era intocable, se enfrentarían justamente a esta realidad del juicio de Dios. Entonces, hasta aquí vamos viendo estas dos cosas importantes, como esta causa-consecuencia, esa gente rica que hacía mal al pueblo de Dios, que los oprimía, que los tenía presos bajo o sea, los tenía básicamente presos y los hacía esclavos, usaba su riqueza para hacer maldad. El Señor mismo dice, yo juro por mi santidad, que o sea, que su juicio va a ser terrible y que van a ser cautivos, pero no solo van a ser cautivos, sino que los van a llevar con ganchos, con anzuelos de pescador y van a ser echados de todos sus lujos. Así que hasta aquí va hablando como todo esto para la gente rica. Y ya luego continúa diciendo en el siguiente versículo. Vámonos al siguiente versículo. Perdón. Bueno, aquí ya van viendo. Este es mi intento de hacerlo como Bible Project. Este, hasta aquí vamos viendo la primera parte que habla de la confrontación de los poderosos. Entonces, ahora nos vamos al siguiente versículo, que es Amós 4:4, donde vamos a ir a la segunda parte, que es el sarcasmo sobre la falsa religiosidad. Entonces, ya en Amós 4:4, comienza a decir lo siguiente. Id a Betel y pecad, a Gilgal y multiplicad las transgresiones. Traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Entonces, en Amós 4:4 ya el profeta empieza a usar esta herramienta que no vemos tan seguido dentro de los libros bíblicos, que es el sarcasmo. Entonces, Amos está usando aquí el sarcasmo para no me sale la palabra, ridiculizar. Ahí veo que me está ayudando Débora a decirlo, no me sale la palabra. Bueno, entonces vemos que Amos aquí está usando pues este sarcasmo para poner en ridículo las prácticas religiosas que en este momento estaban teniendo los israelitas. El pueblo había abandonado la verdadera adoración a Dios, a nuestro Señor, y se había entregado a una mezcla de idolatría y un ritualismo que era bien vacío. Entonces, aunque seguían realizando sacrificios y ofrendas, lo hacían de una manera muy superficial y sin un corazón sincero como a Dios le agrada. Entonces, Amós aquí ya estamos viendo que empieza este, una serie de sarcasmos sobre lo que estaban haciendo los israelitas. Aquí vemos que al principio mencionan Amós 4:4, dice, ir a Betel y pecar, a Gilgal y multiplica transgresiones. Entonces muestra dos lugares importantes, primero Betel y luego Gilgal. Betel y Gilgal eran estos lugares que fueron marcados, fueron muy importantes dentro de la historia y eran centros importantes de culto, pero justamente ya para esta época no era necesariamente un culto real ni de una adoración genuina, sino que estos sitios se habían convertido en símbolos de una religiosidad distorsionada que estaba llena de idolatría y de pecado. Entonces vamos aquí donde dice, id a Betel y pecad. Aquí vemos que Betel fue importante porque fue el lugar donde Jacob tuvo la visión de la escalera que conectaba el cielo y la tierra, lo cual lo vemos en Génesis. Era un lugar que debía ser santo y que para Jacob y para toda la descendencia era santo. Pero con el tiempo Betel se había transformado en este centro de idolatría. No sé si ustedes se acuerdan o en el curso básico o si se acuerdan si han estudiado un poco más de reyes. El rey Jeroboam I estableció un becerro de oro en Betel para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar, y en lugar de ser un lugar para conectarse con Dios, se convirtió entonces en este símbolo de idolatría. Por eso Amós, en este tono sarcástico, les dice, bueno, sigan yendo a Betel y sigan pecando. O sea que cada vez que iban allí, como no era un lugar destinado por Dios para hacer una verdadera adoración, cada vez que iban a este lugar, solo acumulaban más pecado. Porque no solo es que lo hacían de la manera incorrecta, era el lugar incorrecto también. Era como si el pueblo dijera, genial, sigan con esos sacrificios y creen que están haciendo algo bien, pero en realidad solo ustedes añaden a ustedes más transgresiones. Y por eso luego también menciona Gilgal. Gilgal también era otro lugar con una
con mucha historia y con mucho valor de santidad, porque allí también fue donde los israelitas acamparon después de cruzar el Jordán con Josué. Pero al igual que Betel, con el tiempo Gilgal se convirtió en este lugar de culto corrupto. En Oseas, si ustedes tienen ahí cerca, o se los leo, en Oseas 9:15, nos dice, toda su maldad fue en Gilgal, porque allí me detuve. Por eso los aborreceré y no los volveré a amar. Todos sus príncipes son rebeldes. Entonces, Amos está diciendo, bueno, ese lugar que también en un momento fue santo, donde yo los cuidé, yo estuve cerca, eh, justamente acá ya está diciendo, cuando Amos dice multiplica tus transgresiones en Gilgal, está resaltando que estos actos religiosos que realizaban allí no solo eran inútiles porque no tenían un valor para Dios, sino que añadían más pecado, es decir, que eran pura fachada. Básicamente aquí está otra vez hablando de este sentimiento que tanto en Betel y Gilgal, que eran lugares santos, ellos iban allá a hacer sacrificios, iban a hacer sus rituales, pero lo hacían con un corazón que no venía agradando a Dios y que también no era el lugar donde Dios había destinado para que ellos hicieran pues todos estos rituales. Y eso aparte de que lo hacían por una fachada que ya no era de Dios, lo hacían porque ellos eh, todavía querían hacer tipos de sacrificios en el lugar incorrecto. Entonces, por eso continúa hablando de esta falsa devoción. Y versículo, en el mismo versículo 4 continúa diciendo, traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Si ustedes se dan cuenta, esto que traiga de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días es otro ejemplo de sarcasmo. El pueblo seguía llevando sacrificios regularmente al lugar donde Dios no pidió, pero no solo eso, sino que estos sacrificios, como les digo, no estaban de un corazón que era genuino, que era un corazón honesto, que era un corazón bueno, que era un corazón que dice, bueno, yo quiero darle ese sacrificio a Dios porque lo amo. En realidad, cuando ya seguimos leyendo, todo esto suena como una devoción extrema, porque aquí Amós señala algo más profundo. Dice que el pueblo sigue siendo hipócrita. Llevaban sus sacrificios y diezmos, pero sin un corazón genuino. De hecho, ofrecer diezmos cada 3 días, como dice acá, y vuestros diezmos cada 3 días, era una exageración total, una especie de mira cuánto amo a Dios. Al igual que los fariseos cuando Jesús lo menciona, que decía, bueno, ustedes que traen bueno, que diezman como el eneldo, el comino, estas cosas tan pequeñas, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Básicamente le está diciendo lo mismo, o sea, está haciendo este sarcasmo de, bueno, sigan trayendo mañana sus sacrificios y sus diezmos cada 3 días. eh, y por eso aquí cuando él dice, o sea, lo que a mí me impacta cuando sigue hablando de que traigan sus hijos cada 3 días o como que sigan alardeando que ustedes aman a Dios con todos estos actos rituales, es que el pueblo estaba más interesado en mostrar la religiosidad que en tener en la verdadera relación con Dios. Por fuera lo hacían todo bien, como justamente lo vimos en la época de Jesús, que Jesús también lo menciona, em, pero en su vida diaria seguían oprimiendo a los pobres, siendo egoístas, viviendo en injusticias, es decir, que estaban más preocupados por aparentar que por transformar sus corazones. Y esa frase, cuando yo leí esta frase de que, bueno, sí, estás preocupado más por aparentar que por transformar tu corazón, es como algo que hemos escuchado a lo largo de todo este Amos. Como que la gente se preocupa tanto por las apariencias físicas, por el qué dirá el resto, pero no por el qué dirá a Dios. Y eso, bueno, eso es una clave aquí en ese versículo. Los sacrificios y diezmos que se ofrecían, pues sí eran formalidades sin un verdadero arrepentimiento o deseo de cambiar su forma de vida. Y es evidente porque seguían viviendo en injusticia, oprimían a los pobres, como les digo. Y por eso, mujeres, Dios no se complace con solo cumplir las normas o rituales y nuestro corazón no está verdaderamente comprometido. Él mira mucho más allá de lo que hacemos, mucho más de lo que pudiésemos hacer, mucho más allá de nuestras obras. El Señor busca este corazón sincero y esta vida que refleje amor, que refleje justicia, que refleje compasión. No se trata de las obras, no se trata de cuántas obras hacemos, sino de vivir una vida de acuerdo a lo que Dios mismo quiere. Y eso ya lo hemos visto en varios lugares de la Biblia, cuando justamente Saúl también
y está con Samuel y él le dice, ¿en qué se complace? Yo no me complazco en los sacrificios ni en las ofrendas, sino en un corazón sincero, en un corazón obediente. Y ya después, bueno, como sigue hablando aquí, Amós sigue hablando del sarcasmo, en 4 o 5 sigue dando ejemplos de sarcasmo. Así que vamos a Amós 4 o 5, donde dice, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad ofrendas voluntarias, publicadlas, porque así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Entonces ya vimos que Amós sigue con el sarcasmo y desenmascara esta obsesión de Israel por aparentar esta religiosidad. Los israelitas aquí está diciendo que le hacían sus ofrendas voluntarias, pero se aseguraban de publicarlas. Y no solo de decirle a la gente que estaba al lado, sino que de publicarlas como de anunciar a través de trompetas, de anunciarla a través de sonidos que, eh, que ellos estaban haciendo estos sacrificios porque agradaban a Dios. Algo así como, miren lo fieles que somos, somos muy devotos, necesito que todos vean que yo estoy haciendo esta ofrenda. Entonces, por eso es que Amós, cuando dice, sigan ofreciendo este sacrificio de alabanza con pan leudado, que lo que ya hacemos que es sarcasmo, entonces aquí lo que queremos, o sea, que me gustaría que todos tengamos en cuenta, es que en las ofrendas que Dios pedía no se permitía usar pan con levadura, porque este era un símbolo de corrupción y de pecado. Lo vemos en Levítico 2:11, en Éxodo 12:15, en 1 Corintios 5, que justamente cuando dice ofrezcan este sacrificio de alabanza con pan leudado, lo que era un sarcasmo, ahora es más evidente porque al mencionar el pan leudado, Amos está dejando en claro que los sacrificios de Israel ya estaban contaminados por pecado. Cuando uno ofrecía una ofrenda con levadura, como lo vemos en la fiesta de pan sin levadura, que las ofrendas tienen que ser sin levadura, en algunas otras fiestas, no se debe de usar levadura porque está diciendo básicamente esto tiene pecado, esto está inflado, esto está lleno de orgullo. Y por eso es que Amos, bueno, sigue contando, ofrezcan sacrificios de alabanza con pan leudado, como que sigan tratando de aparentar, em, pero ellos no estaban adorando a Dios de la manera correcta. Lo que debía ser algo puro y sagrado estaba mezclado con una corrupción espiritual. Entonces, cuando Amos dice, proclamen estas ofrendas voluntarias y publíquenlas, básicamente lo que está diciendo, continuando la lectura, es que dice, sí, sigan haciendo para que todos los vean, porque su adoración ya no estaba dirigida a Dios, sino que quería quedar bien frente a las demás personas. Lo hacían tanto por la apariencia como para quedar bien con las otras personas. Y algo que tenemos que también tener en cuenta aquí, que habla de dos tipos de sacrificios: el sacrificio de alabanza y el sacrificio de ofrendas voluntarias. Estas ofrendas voluntarias originalmente eran para mostrar una gratitud a Dios de una manera espontánea, de una manera voluntaria, como dice la palabra. Pero lo que los israelitas estaban haciendo eran usar estas ofrendas voluntarias para mostrar su actitud superficial. Lo que ellos querían hacer era tratar de agradar más a las personas que a Dios mismo. Por eso esto que está hablando Amós es tan fuerte, o sea, está hablando sobre esta falsa religiosidad que no solo los israelitas tenemos, sino que muchas veces nosotros tenemos en nuestro corazón. Tenemos este tipo de aparentar una falsa devoción. Quizás cuando vemos que nuestros padres, nuestros familiares hacen algo, nosotros queremos publicar que somos buenos, que seguimos a Dios, que nuestro corazón es distinto, pero es básicamente lo mismo que está hablando aquí. O sea, cuando uno publica que uno es mejor que el otro, estás proclamando estas ofrendas voluntarias. ¿Por qué? Porque esta ofrenda voluntaria es algo que lo haces de corazón. Y si Dios lo hizo de corazón, tú quieres hacerlo de corazón para que el resto sepa que tú eres bueno. Entonces, justamente esta situación se puede unir con nuestra vida, el hecho de decir cómo nosotros podemos demostrar, sí, dar testimonio de Dios, pero no tratar de publicar todas las cosas buenas que nosotros hacemos, todas las cosas buenas que uno dice, bueno, yo hice esto bueno, listo, pues hay que guardárselo para uno mismo también a veces. Estos sacrificios, estas cosas, Dios lo ve, Dios mira el corazón, Dios mira nuestro corazón, Dios mira lo que hacemos en lo secreto.
No es necesario que uno esté publicándolo y que tampoco como que esté llamando a las masas para decir, wow, mira todo lo que estoy haciendo por las personas, soy una persona buena, soy una persona que sigue a Cristo, soy una persona que sigue al Señor. Entonces, no tenemos que caer en esta trampa de la cual está hablando tan fuertemente Amós. Como ya sabemos, Dios sí mira nuestro corazón, Dios mira lo que hacemos, Dios mira nuestras intenciones internas y Dios sabe que quizás si tú lo publicaste y no lo hiciste con una intención, pues Dios mismo lo conoce también. Pero la intención que hay en nuestro corazón es la que tiene que ser más importante y la que tenemos que discernir. Porque puedes que hagas muchas cosas buenas, sí, y que lo quieras publicar, pero si la intención en tu corazón está que el resto te aplauda, pues listo, como dice el mismo Mesías, ya lo has conseguido. Esta ha sido tu recompensa. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos que Dios mira el corazón y no las apariencias, y que nuestra adoración tiene que ser sincera, no tiene que ser falsa como lo vemos aquí, que la adoración de ellos era falsa, tanto que cuando decían traigan de mañana vuestros sacrificios, hacían los rituales exactamente como debían de ser, tanto que los diezmos lo hacían cada 3 días, lo cual era un montón para aparentar que ellos querían ofrendarle a Dios todo, cuando su vida no decía lo mismo, incluso hacían los sacrificios de una forma incorrecta y proclamaban ofrendas para que todo el mundo se enteraran que lo estaban haciendo. Vamos a ver estos dos versículos que también Dios nos deja en claro en otros pasajes. En Isaías 1, del 11 al 17, dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y ampara a la viuda. En 1 Samuel 15 al 22 nos dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, aquí ya pues podemos entender estas formas en las que Dios nos está llamando y que también Dios nos está diciendo, bueno, esto le está pasando a este pueblo no solo porque oprima al pobre, sino porque también hace cosas que no me agradan y su corazón está tan lejos de mí. Voy a leer los comentarios que estoy viendo en el chat, que dice, sí, cuán fácil podemos caer en el autoengaño, pero el Eterno nos humillará porque caemos en orgullo, que es el pecado que nos ciega más, no nos deja ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Y Betty dice, no debemos aparentar algo que no somos, tener un corazón sincero y arrepentirnos de todo pecado. Así es. El Señor siempre mira nuestro corazón y cuando el Señor conoce nuestro corazón, Él nos guía hacia el camino que es mejor, Él nos guía para volvernos de nuestra maldad, volvernos de nuestro pecado y también darnos una nueva visión, porque a veces no nos damos cuenta que quizás estamos aparentando, que quizás queremos hacer esas cosas que no provienen de Dios, pero no lo conocemos. Pero Dios se encarga de mostrarnos a su tiempo y también, pues, escuchar sus palabras nos hace dar cuenta cada día más de cuáles son las cosas que nosotros mismos tenemos que mejorar y tenemos que cambiar para agradarle al corazón de Dios. Así que bueno, continuamos. Continuamos con ya tenemos la primera parte, la segunda parte, continuamos con la tercera parte, que es los intentos de Dios para llamar al arrepentimiento. Entonces, como un resumen chiquito, eh, vamos viendo primero que en la primera parte, en la confrontación a los poderosos, hablamos de las vacas de Basán, que eran estas mujeres ricas, que estaban en ese monte de Samaria, que era el monte como donde se veía el orgullo, oprimían a los pobres, que actuaban activamente para dañar a los pobres. Y luego el Señor jura que iba a destruir a estas personas a través de castigos bastante fuertes, como el gancho, como los anzuelos, como llevarlos presos. Y luego Amós menciona el sarcasmo sobre estas mismas personas que seguían teniendo esta falsa actitud delante de Dios, que hacían sacrificios, que traían diezmos, que ofrecían cosas que a Dios no le agradaban. Entonces ahora, luego de ver todo esto, luego de que hemos visto que Dios está castigando toda esta maldad y este corazón que no proviene de Dios, Dios intenta llamarlos al arrepentimiento. Y vamos a ver muchas formas en las que Dios
llama al arrepentimiento al pueblo de Dios. Vamos entonces a la tercera parte, que es el intento de Dios para llamar al arrepentimiento. Bueno, este es Amós 4:6. Bueno, Dios en su amor y paciencia no solo no nos deja ir, no, o sea, no nos deja ir por nuestro camino, sino que Él usa circunstancias a veces difíciles para llamar nuestra atención y decirnos, hola hija, necesito que regreses a mí. Entonces, Amós nos está mostrando varias formas en las que Dios lo hizo con su pueblo. Vamos a ver, creo que son 5 o 6. Pero la primera es el hambre y la escasez, que lo vemos en Amós 4:6. Así que vamos a Amós 4:6. Si me acompañan en Amós 4:6, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros lugares, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Aquí Dios manda hambre para que el pueblo de Israel se diera cuenta de su necesidad de él. La frase diente limpio es una expresión que significa que no había nada que comer. Básicamente, si ustedes se ven sus dientes, como que nosotros creo que le llamamos como se me quedó en la muela, o bueno, aunque es un poco más de me quedé con hambre porque se me quedó en la muela, acá se habla de diente limpio. Que entonces, como les digo, esta expresión significa que no había nada para comer, que sus dientes estaban limpios porque no habían comido nada. Pero a pesar de este tiempo de escasez, el pueblo no se volvió a Dios. Lo que Dios estaba diciendo es, mira, te estoy mostrando que sin mí las cosas no van a funcionar, necesitas depender de mí. Pero a pesar de hambre, los israelitas siguieron estos propios caminos. Por eso es que Dios está usando este momento de dificultad para despertarnos. Dios usa estos momentos para que nosotros también nos despertemos. En este caso, al pueblo de Dios le está mandando hambre para que dependan de Él. Pero ellos no volvieron a Dios. Y nosotras, si en medio de una crisis no buscamos a Dios, estamos perdiendo la oportunidad de experimentar la restauración. Vamos a leer Deuteronomio 8:3, donde dice, te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces aquí como a veces, bueno, a veces cuando nos encontramos en momentos de escasez o dificultad, Dios nos está llamando la atención. No es para castigarnos, sino para que reconozcamos que dependemos de Él. Esta es la primera forma en la que Dios intenta llamar al pueblo a arrepentirse. Les manda hambre, los manda a diente limpio, es decir, que básicamente no habían comido nada, para que ellos vuelvan a Dios, pero el pueblo, como dice acá, mas no os volvisteis a mí. Entonces luego viene la segunda parte, que es la sequía. Ya no solo hay hambre, sino que ahora hay sequía. En Amós 4:7 dice, vamos a leer Amós 4:7, donde dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo esto, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Entonces, Dios envía sequía para tratar de hacer que Israel se volviera a Él. La lluvia, como ya sabemos, es clave en el contexto agrícola porque era esencial para las cosechas. Pero aquí algo que es impresionante o que deberíamos de tener más en cuenta, yo la verdad es que no sé mucho de campos, no tengo mucha idea, pero luego leyendo me di cuenta que cuando dice 3 meses antes de la siega, es justo cuando las cosechas más necesitan agua para madurar. Dios detiene esa lluvia justo cuando más lo necesita tanto el campo como el pueblo, lo que hizo que todo el esfuerzo de los campos no diera fruto. Aún más que es más difícil, hizo llover en unas ciudades y en otras no, lo cual muestra la soberanía de Dios. La gente viajaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero aún así no se saciaban. Pero aún así tampoco se volvieron a Dios, nunca volvieron a Dios a decir, Señor, ayúdanos. Estamos muriéndonos, no tenemos comida, se nos han secado los campos, vamos a una ciudad, vamos a otra, y no nos saciamos, tenemos sed. Pero aún así el pueblo no se volvía a Dios. Entonces por eso Dios dice, voy a detener lo que tú crees que necesitas para que te des cuenta que Él lo controla todo.
Y aún con la sequía, el pueblo no se volvía a Dios. Y esto me hace entender que claramente aquí el pueblo tendría que ver la soberanía de Dios, porque dice que llovía en una parte y en la otra no. Entonces es claro poder ver que Dios tenía el control de dónde Él quería mandar lluvia. Entonces, si ellos se hubieran arrepentido, Dios seguro hubiera tenido misericordia y hubiera mandado lluvia para que por lo menos pudiesen saciar su sed. No digo detener todas las cosechas, pero sí saciar su sed. Y por eso podemos ver en algunos versículos este mismo patrón. En Jeremías 3:3 dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, pero tuviste frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Aquí Dios menciona cómo usó esta falta de lluvia como un llamado al arrepentimiento, pero tampoco el pueblo reaccionó. Y en Primera de Reyes dice, Elías dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí también, en este caso de Elías, Dios lo que hace es usar pues esta sequía como una herramienta para recordarle al pueblo que sin él las bendiciones iban a cesar. Y justamente la lluvia es igual a bendición. Lluvia es lo mismo que tener bendición, porque con lluvia tienes, o sea, te sacias tu sed, con la lluvia llenas tus campos, la lluvia es un sinónimo de bendición. Por eso, amadas mujeres, esta es la segunda parte de la sequía. Y si alguna vez sentimos que hay esa sequía en nuestra vida, que hay falta de dirección, que hay falta de paz, que hay falta de oportunidades, sentimos que no estamos dando fruto, también puede que Dios esté tratando de llamar nuestra atención, porque Dios no trata de dañarnos, sino que Él quiere que recordemos que Él es nuestro proveedor y que sin Él lo demás que estemos buscando va a ser vacío. Justamente lo que quiere dentro de todos estos intentos es que nosotros sepamos que dependemos de Él. Tanto en el hambre, Él nos puede proveer como el maná. Tanto en la sequía, Él puede mandar lluvia. O sea, nosotros tenemos que entender en todos estos intentos de Dios, tanto como lo hizo con Israel, como quizás los hace en nuestra vida con otro tipo de pruebas que nos dan la misma sensación, es que nos volvamos y que nos arrepintamos de corazón para volver a Dios, para volver a Él. Luego continúa, porque continúa dando más intentos de Dios, o sea, Dios intenta llamarlo de varias veces al pueblo, y luego continúa con las plagas. En Amós 4:9 dice, así que sí, si tienen todavía ahí en sus Biblias, bueno, continuamos con Amós 4:9, que dice, os herís con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, viñas, higueras y olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Aquí Dios describe cómo envía plagas para devastar las cosechas de Israel, pero aún así el pueblo no se arrepiente. Ya vimos que mandó el hambre, o sea, todo viene también con respecto como a la alimentación. Primero mandó hambre, luego mandó la sequía, ahora viene una plaga y vemos cómo Dios permite que plagas y calamidades naturales devastaran a Israel. El viento solano que menciona aquí dice ojerí con viento solano y con oruga, es un viento que es súper caliente y seco que destruye las plantas y bueno, tanto la oruga como la langosta representan estas plagas que literalmente se comían los cultivos de la gente. Y no hablamos solo de un par de cultivos pequeños, sino que también estos se arrasaban con todo lo que veían o sea, con todo lo que veían. Em, Aquí les traje una lista de básicamente de la mayoría de cosas con las cuales ellos, bueno, que habían arrasado. Déjenme ver si lo puedo hacer zoom. Ahí está. Bueno, primero vemos lo que es los huertos, las viñas, las higueras y los olivares. Los huertos eran lugares donde básicamente necesitaban algo para la comida diaria, es donde habían frutas y vegetales. Básicamente aquí no habían frutas ni vegetales, lo básico para la comida diaria. Las viñas ya no iban a tener vino. Adiós al vino, que era muy importante para pues, la cultura. Las higueras. Los higos eran una fruta muy especial para su dieta. Justamente desaparecieron. Y por último, los olivares. Las aceitunas eran clave para el aceite de oliva y fundamental no solo para la cocina, sino también para todos los rituales. Básicamente, toda esta lista y más cosas fue que gracias a que
faltó justamente que mandaron esta plaga y este viento solano, eh, o sea, básicamente todo el alimento y todo esto se, se perdió. Entonces la destrucción de estos cultivos afectaba no solo lo que comían, sino también la economía y hasta la vida religiosa, en este caso de tener como aceites para todos los rituales que se hacían. Con todo lo que habían perdido, lo lógico hubiera sido que el pueblo reflexionara, ¿verdad? O sea, yo me imagino, digo, bueno, hasta ahora han tenido sequía, han tenido hambre, ahora tienen plagas, pero a pesar de que pasó todo esto, el pueblo no se arrepintió. Y esto lo vimos también en Joel 1:4. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos Joel, que también estuvimos hablando de este tipo de plagas. Hay una parte donde menciona lo que quedó de la oruga, comió el saltón, lo que quedó del saltón, comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Es justamente lo que vimos en Joel 1:4, que vimos cómo las plagas devastaron todos los cultivos dejando nada detrás, que primero venía la oruga, que el saltón, que el revoltón y demás. Pero Dios quería usar esta situación para que el pueblo reflexione, pero el pueblo ni siquiera se quiso volver a él. Por eso sigue con la siguiente plaga. Ahora vamos con la siguiente, bueno, no plaga, sino con la siguiente forma, con el siguiente intento de hacer de que el pueblo se volviera a arrepentirse en Amós 4:10. Bueno, continuamos con Amós 4:10, donde dice: Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. En este versículo Dios menciona que Él envió una mortandad, algo similar a lo que ocurrió en Egipto durante las plagas del Éxodo. Fue una enfermedad, básicamente cuando Él dice, les envié a vosotros mortandad, tal como en Egipto, menciona esta enfermedad que mata a muchos. Pero justamente en este caso Israel tampoco respondió ni se volvió a Dios. Además de esto dice que murieron muchos jóvenes en batalla, porque dice que los maté a espada a muchos jóvenes. Y luego menciona el cautiverio de vuestros caballos. Pero para esta situación es muy trágico porque los jóvenes son el futuro y la defensa de una nación. Sin los jóvenes, la esperanza y la fuerza militar desaparecieron. Básicamente aquí le está diciendo, bueno, te envié mortandad, una enfermedad para que murieran, maté a sus jóvenes que serían la fuerza militar, o sea, que están ahora frágiles militarmente. También dice, eh, con cautiverio de vuestros caballos, y aquí el hecho de que los caballos fueran llevados cautivos es significativo porque los caballos también representan este poder militar. Dios estaba diciendo, he tocado tu fuerza, he tocado tu futuro, es decir, los jóvenes, pero aún así sigues sin arrepentirte. Y por último, como vemos aquí, que dice, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis, dice el Señor. Cuando menciona este olor a la muerte, que, bueno, menciona que este olor de la muerte subía hasta los campamentos, es un recordatorio gráfico de que el pueblo estaba rodeado de muerte y destrucción. Pero a pesar de esto no se volvían a Dios. O sea, imagínense que en estos lugares, cuando dice que hice subir el odor de vuestros campamentos, significa que alrededor de su campamento había tantos muertos, había tanta gente herida por batalla, que estaban pudriéndose y que el olor llegaba a sus narices. Pero a pesar de todo esto, a pesar de ver la mortandad, a pesar de ver que los jóvenes se morían, que los caballos iban, no sé, se los llevaban en cautiverio, a pesar de todos estos eventos, el pueblo no se arrepentía. Y encontré esta referencia también en Jeremías 9, donde dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado en nuestros palacios, para quitar a los niños de la calle y a los jóvenes de las plazas. Así que vemos que Dios está mandando varias cosas difíciles, porque no son fáciles, no es fácil vivir con bueno, con hambre, ni con sequía, con plaga o con mortandad, como una enfermedad mortal. Pero el pueblo aún así no se arrepentía. Por eso es que continúa, y como no se arrepentía, continúa con otra plaga más. Continúa en el versículo 4:11, en Amós 4:11, vamos a leerlo, que continúa con otro intento para llamar al pueblo al arrepentimiento, donde dice,
Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. En este versículo, Dios les recuerda a los israelitas cómo los había trastornado. El verbo trastornar significa algo así como dar vuelta o destruir. Básicamente, Dios les está diciendo que había permitido una destrucción total en su situación a través de la destrucción y del caos, igual que lo había hecho con Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos aquí lo que pasó con estas ciudades. Estas fueron bueno, quitadas del mapa, fueron borradas del mapa, Sodoma y Gomorra, debido a su corrupción e inmoralidad. Así que la comparación que está haciendo aquí justamente de decir, bueno, los trastorné como lo que hice con Sodoma y Gomorra, es muy fuerte porque está diciendo que el pecado de Israel estaba como que al mismo nivel que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero incluso después de todo esto que está pasando, Dios dice que Israel fue como un tizón escapado del fuego. Aquí dice, y fuiste como tizón escapado del fuego, pero no te volviste a Dios. ¿Y qué significa esto? Yo me preguntaba, ¿qué significa un tizón escapado del fuego? La palabra tizón se refiere a un trozo de madera, que aquí se los traje como una imagen. Bueno, es un trozo de madera que ha sido quemado parcialmente. No sé si ustedes han hecho asados o han hecho como, bueno, han estado ahí en el fuego del asado, de crear una brasa. Es básicamente esta situación, como un trozo de madera que ha sido quemado parcialmente, pero que ha logrado escapar del fuego antes de consumirse por completo. Esta es una imagen que Dios quiere dar sobre Israel. Aunque Israel haya sufrido juicios y calamidades, no fue destruido por completo. Dios le estaba dando una oportunidad más de arrepentirse, pero ellos no habían aprovechado esta misericordia. O sea, está diciendo yo te quise destruir tanto como Sodoma y Gomorra, pero en realidad fuiste como este tizón, como este pedazo de madera que no se quemó totalmente, pero aún así, aunque sobreviviste de puro milagro, no te quisiste volver a mí. En Isaías 1:9 dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente muy pequeño, como Sodoma seríamos y a Gomorra nos asemejaríamos. Entonces vemos que ese remanente es esa señal de esperanza y de la gracia de Dios. A pesar del juicio, todavía quedaba la oportunidad de arrepentirse y de volverse a Dios. Por eso es que este tizón representa una misericordia parcial. Israel ha pasado por el fuego, como lo vemos en Isaías, en Jeremías, en Malaquías, pero no ha sido consumido del todo, lo que indica que Dios les estaba dando esa oportunidad para arrepentirse. Pero en resumen, a pesar de todas estas advertencias, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar pues de todas estas destrucciones parciales, oportunidades para arrepentirse, el pueblo todavía no se había vuelto a Dios. Lo que aquí estamos viendo es que está demostrando que hay una terquedad espiritual, que hay una falta de respuesta a la gracia de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios siempre nos deja una oportunidad, una puerta abierta para el arrepentimiento. Aunque enfrentemos pruebas, como lo vemos aquí, Dios nos está diciendo que todavía te está dando una oportunidad. Es un acto de misericordia. Aunque a veces veamos que estas pruebas son como para probar la fe, también puede ser un acto de misericordia, porque si no respondemos a la gracia, seguimos caminando hacia las consecuencias. Vamos a ver entonces las lecciones que debemos aprender de esto. Tenemos algunas lecciones que me gustaría mostrarles. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que Dios usa las dificultades para llamarnos al arrepentimiento. A través del hambre, sequía, plagas y guerra, Dios permitió que Israel enfrentara dificultades para que el pueblo reconociera que se estaba alejando de él. Estas pruebas no eran castigos, sino que era un llamado de atención, era un golpe de puerta. Hey, te estoy llamando. Entonces, para nosotras mujeres, a veces Dios permite que atravesemos momentos difíciles, no para dañarnos, no para que pensemos que Dios nos está castigando, sino para llamarnos la atención. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué me está tratando de enseñar Dios en esta situación? Y hace poco yo tuve una situación que yo decía, Dios, siento que hay una dificultad en mi vida, pero no sé qué hacer. Entonces, en lugar de decir, ¿por qué Dios? Es, ¿qué puedo aprender con eso? ¿Qué me estás tratando de enseñar en esta situación?
porque eso también nos lleva al arrepentimiento, arrepentimiento del orgullo, arrepentimiento de la maldad que hay en mi corazón, arrepentimiento de las cosas que sé que no provienen de Dios. La segunda, la segunda conclusión sería que no debemos ignorar las advertencias de Dios. Aquí el pueblo de Israel ignoró repetidamente lo que serían las advertencias que Dios le había dejado. A pesar de las señales obvias, el pueblo se mantuvo en su propio camino. Y en Hebreos 3:15 nos dice, si oyeres su voz, hoy no endurezcas vuestros corazones. Es decir, mujeres, que hoy que estamos aquí, hoy que estamos escuchando esta palabra que Dios nos está hablando, no debemos endurecer nuestro corazón cuando Dios trata de corregirnos, ya sea a través de las circunstancias, de las personas o de su misma palabra, debemos estar dispuestas a escuchar y obedecer, porque ignorar las advertencias solo va a empeorar la situación. Como lo vemos en este caso. En este caso pasaron muchas plagas, se empeoró la situación porque no estuvieron dispuestas a escuchar a Dios. Bueno, perdón que tenía que responder. Luego continuamos con la siguiente, que es reconocer que Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Dios tiene el control total sobre las calamidades que le sucedieron a Israel, desde la lluvia, las plagas hasta la guerra. Todo estaba bajo la dirección de Dios. Entonces, hay que reconocer que Dios es soberano sobre nuestras circunstancias, incluso sobre las circunstancias del mundo. O sea, Dios es tan soberano que, como vimos en uno de las pruebas que le mandó a Israel, fue que él mismo ponía la lluvia donde él quería. Era, si él quería aquí, la hacía acá. Si él quería acá, lo hacía acá. O sea, la soberanía de Dios es muy grande. Entonces, en Isaías 55 vemos que dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es decir, que nada de lo que sucede en nuestras vidas está fuera del control de Dios. Lo que puede parecer quizás un accidente, puede parecer algo caótico, puede parecer una prueba, Dios lo puede usar para guiarnos y enseñarnos. Debemos de confiar de que, como lo dice en Isaías, sus pensamientos son más altos que los de nosotros y sus caminos son más altos que nuestros caminos, más altos que los cielos sobre la tierra. Y por último, lo que nos enseña esta sección es que tenemos que responder al llamado de arrepentimiento. El mensaje clave de los versículos es que Dios repentinamente dice, o sea, Dios en varias ocasiones dice esta frase, no se volvieron a mí, no os volvisteis a mí. Se encuentra, o sea, la vemos como 5 veces repetida a lo largo de estos versículos. Y a pesar de las dificultades, el pueblo no respondió con arrepentimiento, el pueblo no quiso arrepentirse. Dios no quería castigarlos sin razón, sino que Él los quería llevarlos a la relación con Dios. Por eso cuando Dios nos muestra áreas en nuestra vida que necesitan cambiar, nosotros debemos de responder con arrepentimiento genuino. Él no solo quiere corregirnos, sino que nos quiere restaurar y acercarnos más a Él. El arrepentimiento abre la puerta a su gracia y a una vida más plena. Entonces, cuando Dios nos dice, hoy te estoy llamando a que cambies esta situación, a que pues lo hagas de esta forma, a que, mira, estás fallando en esta área, yo te pido que cambies. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que respondamos con arrepentimiento. Ya escuchamos la voz de Dios, ya escuchamos que Dios nos dice, me parece que no estás actuando bien en esta área, pero ahora si no respondes con arrepentimiento, básicamente estamos igual que el pueblo. No estamos respondiendo a lo que Dios nos está llamando a hacer. Por eso, en conclusión, Dios siempre nos da advertencias antes de enviar un juicio mayor. El pecado endurece el corazón. Dios es justo, pero también misericordioso. Y la falta de arrepentimiento tiene consecuencias graves. Entonces, amadas mujeres, ¿estamos escuchando lo que Dios nos dice hoy? Eso es algo muy importante, escuchar lo que Dios nos dice hoy. Así que bueno, vamos a ver aquí, ya casi llegamos al final, ya casi estamos llegando al final del estudio, pero me dan un segundito que quiero ver si cerró la puerta. Dame un segundo.
Bueno, perdón, es que había una puerta que estaba, que estaba ahí como golpeando. Bueno, y bueno, ya casi estamos terminando, ya vemos que el esquema está casi todo completo, ya tenemos la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, y me había olvidado que había una cuarta parte, que sí, era la advertencia final del juicio. Ya estamos por terminar, em, y vamos a la advertencia final del juicio, que justamente ya Dios está dando un llamado serio, un llamado final, ya como lo vimos nosotras, todo lo que Dios nos está hablando de todas estas advertencias, continúa diciendo en Amos 4:12 lo siguiente: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque, he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y estamos viendo un llamado fuerte. Este llamado es un llamado ya serio. Después de todas las advertencias y juicios que Israel está ignorando, Dios les dice algo fuerte: prepárate para encontrarte conmigo. Eso no es un encuentro de bendición, claramente. Ya no, ya Dios no está diciendo ven que te voy a bendecir, sino que está diciendo vamos a encontrarnos para hacer un encuentro de juicio, porque has rechazado varias veces las oportunidades que te he dado para arrepentirte. Entonces, cuando Dios dice prepárate, significa alístate, disponte para lo que viene. Y lo que venía ya no iba a ser algo sencillo. Dios les estaba diciendo que al no arrepentirse, el juicio iba a estar en las puertas. Y ya al final termina con el versículo 4:13, que cierra el capítulo recordándonos quién es Dios. Ya vimos todos los anteriores, todo el juicio, vimos por qué Dios lo hizo, por qué estas mujeres básicamente que tenían mucho dinero, que eran adineradas, que maltrataban a los pobres, que la gente tenía rituales falsos y todos los juicios que hemos visto, bueno, las señales que Dios les mandó para que se arrepintieran. Entonces, aquí ya en este último versículo nos recuerda quién es Dios. Amos quiere dejar en claro que el Dios que ellos están ignorando no es cualquier Dios. Es el creador del universo, es el que moldea los montes, es el que crea el viento. Entonces, a mí me encantó este versículo que muestra tan detallado a nuestro Dios. Primero dice el que forma a los montes. Y esta palabra formar se refiere, es el que crea o moldea algo con intencionalidad, alguien minucioso. Por eso en este caso Amós está diciendo que Dios no solo es el creador de la tierra, es como lo vemos en Génesis, quien creó la tierra, sino que forma con precisión los montes, es decir, las montañas. Las montañas, por su grandeza, su majestuosas, eran vistas como símbolos del poder de Dios. Entonces, el Dios que crea los montes nos dice que la capacidad de Dios de crear lo que es fuerte, firme y perdurable, Él lo hace. Básicamente es el que forma los montes y el creador de las cosas más maravillosas y majestuosas. Luego dice el que crea el viento. Y el viento no es solo aire, sino que es el aliento de vida, lo que Dios nos da. Entonces, Él no es solo el que crea lo que es sólido, como lo que serían los montes, sino que también crea lo invisible, es decir, lo que nos da aliento de vida. Luego dice, este Dios tan poderoso que ustedes han ignorado, anuncia al hombre su pensamiento. Y este es el aspecto más único del carácter de Dios. Dios no es un ser lejano que no se comunica con nosotros. Él revela sus pensamientos y propósitos. Él nos habla a través de su palabra, a través de los profetas, a través de gente que él usa, como lo hizo con Amós. Dios no deja al pueblo en la oscuridad. Él les da advertencias claras, pero depende del pueblo escuchar la voz de Dios. Luego continúa diciendo que hace de las tinieblas mañana. Y esta frase nos habla del control absoluto de Dios sobre el tiempo y los ciclos de la naturaleza, como lo vimos, con la lluvia que Él pone, Él quita. Dios es que transforma la noche en día, quien trae luz de la mañana después de la oscuridad de la noche. Y Dios trae luz después de la oscuridad, tanto en el sentido literal como en el espiritual. Porque incluso cuando todo parece oscuro, cuando vemos que hay tinieblas en nuestra vida, Él tiene el poder de transformar esta oscuridad de luz porque Él trae esperanza. Y por último, otro del carácter de Dios es que pasa sobre las alturas de la tierra. Es decir, que Dios es tan majestuoso, es tan omnipresente, que Él no está confinado en un solo lugar, sino que Dios está encima de todo. No hay lugar en la tierra que escape el control. En resumen, como lo dice aquí, el Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Él es soberano. Y justamente
Si nosotros no hacemos caso a la voz de nuestro Dios, vemos que nuestro Dios es tan poderoso que justamente es como lo que decía Camus. O sea, ustedes están ignorando a este Dios tan bueno, este Dios tan grande, este Dios magnífico. Solo quiero que se den cuenta de al Dios al cual no le están escuchando. Y por eso, en conclusión, vamos a hacer las conclusiones finales. Básicamente, prepárate para encontrarte con tu Dios es la advertencia seria, no solo para Israel, sino para nosotras. A lo largo de todos estos versículos se nos recuerda que Dios no se queda en silencio, Él nos habla, nos advierte, Él nos corrige, pero la respuesta está en nuestras manos. Entonces, una de las primeras conclusiones es no ser egoísta o materialista y ser sensible a las necesidades de los demás. Esto lo vemos en Proverbios 19, donde dice, al Señor presta el que da al pobre, y el bien ha hecho se le volverá a pagar. También en Juan, donde dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa sería la primera conclusión de lo que vimos en la primera sección. Luego viene la segunda conclusión, que es la verdadera adoración requiere obediencia y justicia, no solo rituales vacíos. Eso también ya lo vimos en Samuel, donde dice, se complace el Señor en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por eso es que nuestra adoración tiene que ser de corazón. Luego la siguiente conclusión es Dios usa las dificultades para llamarnos al arrepentimiento. En Hebreos 12 dice, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en Crónicas dice, si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, si se humillare mi pueblo y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Es decir, que hay tantas situaciones que pasamos para las cuales Dios usa, no para que nosotros digamos Dios me está probando, sino para que nos arrepintamos en aquello que estamos fallando. Por eso la siguiente conclusión es, la falta de arrepentimiento endurece el corazón y trae juicio. Eso lo vemos en Romanos, cuando dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y por último, Dios es soberano sobre toda la creación y nuestras vidas. En Isaías dice, ¿no has sabido o no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, hermanas, que Amós 4 es este gran llamado de atención para que vivamos una vida de verdad que refleje lo que Dios quiere para nosotros. Nos recuerda que no se trata solo de cumplir las costumbres, como lo vemos acá en la parte 2, sino de ser auténticos, de ser reales, de tener un corazón sincero con Dios. Em, Vemos que Dios es soberano sobre todo, que tiene el control de todo, incluso cuando no lo vemos. Y lo que realmente busca, lo que vemos que Dios está buscando a lo largo de todo este capítulo, es que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, no con palabras, no con acciones superficiales. Y cuando la vida nos lanza dificultades, porque ya sabemos que eso pasa, es muy frecuente, debemos de preguntarnos, ¿qué me está tratando de enseñar Dios en todo esto? A veces esas pruebas son las maneras en las que Dios nos dice, detente y vuelve a mí. Así que bueno, en lugar de frustrarnos o en lugar de no mirar a Dios en las situaciones, pues aprovechemos esos momentos para reflexionar, para corregirnos, para acercarnos más a Dios y que Dios nos pueda mostrar qué es lo que tenemos que mejorar y qué tenemos que hacer. Porque, bueno, al final de todo, lo que más importa es cómo respondemos al amor y a la dirección de Dios. Así que, bueno, preciosas mujeres, este fue el estudio de Amós 4. Aquí está básicamente el resumen de todo lo que hemos visto. Como les dije, lo traté de hacer como Bible Project, ya una plaquita final, y ya se las estaré pasando por el grupo para que la tengan y puedan ver todo lo que hemos visto pues en Amós 4. Gracias, Danielita. Excelente estudio. Me gustó la diapositiva una sola. Es que Danielita, ella es diseñadora, ¿no? Y de modesto. Por eso es que el trabajo, perfecto. Me gusta mucho, Danielita. Gracias por el esfuerzo. Gracias por dejarte usar por el Señor. Y bueno, a mí me habló muchísimo el Señor y yo creo que a cada una de ustedes. Así que
Damos gracias a Dios porque nos habla constantemente, constantemente a nuestras vidas. Y me impactó mucho esto de las mujeres, las vacas de Bazán. Y es verdad, ¿no? Porque a veces, en el caso nuestro, ¿no? Poniéndolo ya a nuestro nivel, muchas veces nosotros a nuestros esposos estamos exigiendo, quiero esto, quiero lo acá, quiero lo de allá, y no nos contentamos, no nos conformamos con los que nos pueden dar nuestros esposos, sino que queremos más. Entonces, ojo, con todo lo que habló Danielita, también extendándonos un poquito más, porque a veces somos mujeres muy vanidosas. Queremos alhaja, queremos viajes, queremos ropa, no nos contentamos con la que tenemos, queremos más. Y a veces, obligamos a nuestros esposos hasta que se endeuden. Entonces, ojo con eso, tengamos mucho cuidado porque como dije en el principio, incluso ahí donde mandé la invitación para nuestro encuentro, estos estudios son para nosotras, mujeres de oración. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Me gustó mucho como lo dijo Danielita, que es mujeres que oprimen al pobre, que oprimen incluso vamos a llamar pobre esposo también. Oprimimos al pobre esposo que está trabajando, que está esforzándose y nosotras exigimos más. Eso hay que poner mucha atención, que oprimen al pobre. Bueno, también me gustó mucho esa otra parte, ¿eh? La otra parte de la falsa adoración. Eso es muy importante también, poner mucha atención. Nosotras, queridas mujeres de oración, tenemos que ser auténticas. Si nos falta a nosotros comunión con el Padre, pidámosle al Señor que nos regale, que nos ayude para que tengamos nosotros esa comunión con Él. Y no tratemos de aparentar porque los ojos del Señor están en todo lugar. Yo siempre digo, Señor Padre amado, que lo que yo diga, de lo que yo pueda expresar conmigo, sea lo que realmente yo esté viviendo, porque el Señor no quiere sacrificio que nosotros estemos dando, lo que quiere solamente de nosotras es la obediencia. Bueno, amadas hermanas, si hay alguna hermana que quiera comentar el estudio, bueno, vayan enviando ahí en el chat, ¿ah? Que lo vamos a leer. Hoy día sí lo vamos a leer. Las semanas pasadas no lo leímos porque nos extendimos con el tiempo, pero hoy día sí lo vamos a leer y ahí sí hay hermanas que quieran comentar con testimonio.